El 9 de noviembre de 2014, México no despertó con una guerra ni con un terremoto. Despertó con una dirección. Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, una casa blanca de casi 86 millones de pesos registrada bajo una empresa vinculada a Grupo IGA, el mismo grupo señalado por contratos millonarios durante el ascenso de Enrique Peña Nieto. No, esta no era una simple mansión. Era el símbolo de un sexenio completo, la casa que transformó a una actriz de telenovelas en el rostro más incómodo del poder mexicano. Angélica Rivera, la mujer que millones conocieron como la Gaviota, dejó de ser la protagonista dulce de la pantalla y se convirtió, según investigaciones periodísticas, en la pieza perfecta de una maquinaria donde el amor, la imagen y el dinero público parecían mezclarse hasta volverse una sola cosa. Durante 6 años, de 2012 a 2018, México presenció una telenovela política transmitida desde Los Pinos. Vestidos de diseñador, viajes, sonrisas oficiales, discursos de familia. Pero detrás de esa escenografía, según reportes, existía una red mucho más oscura. Una boda construida como estrategia, una anulación religiosa que dejó destruido a un sacerdote, una casa imposible de explicar, tarjetas American Express con movimientos millonarios, contratos para empresas cercanas a su familia y un divorcio que terminó rodeado de exigencias escandalosas. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo Televisa transformó a la Gaviota en una figura capaz de suavizar el rostro de un político que quería llegar a la presidencia. Segundo, el expediente religioso que habría torcido reglas sagradas para borrar su matrimonio previo con el Güero Castro y el doloroso final del padre José Luis Salinas Aranda. Tercero, la historia de Casa Blanca, Grupo IGA y los 86 millones de pesos que destruyeron la confianza de todo un país. Y cuarto, la red familiar señalada por la UIF, los 112.5 millones de pesos en tarjetas, los 833 millones en contratos de Activea y las supuestas condiciones de divorcio que hicieron temblar a México. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes necesitas entender algo. La cámara nunca se apaga y en la vida de Angélica Rivera, la actuación más peligrosa no ocurrió en Televisa, ocurrió en Los Pinos. Todo comenzó en los foros de Televisa, no en Los Pinos. Antes de la Mansión Blanca, antes de Sierra Gorda 150, antes de que México aprendiera a mirar una casa como si fuera una escena del crimen político. Angélica Rivera era únicamente una actriz caminando entre luces calientes, cámaras gigantes y pasillos donde todos sabían que la fama podía bendecirte una noche y olvidarte al día siguiente. Televisa no era una televisora cualquiera, era una fábrica de rostros, una maquinaria capaz de convertir una mirada en devoción nacional, una boda en evento de estado, una actriz en símbolo de pureza y un político en protagonista de telenovela. Allí, entre maquillistas, productores, libretos y órdenes susurradas detrás del monitor, Angélica aprendió algo que después resultaría decisivo. La cámara no solo graba, la cámara fabrica realidad. Piensa en eso un momento. Una mujer podía entrar a un foro siendo desconocida y salir convertida en la novia, la madre, la víctima, la heroína que millones de familias sentaban en su sala cada noche. Eso fue lo que ocurrió con Angélica. Su rostro comenzó a entrar en los hogares mexicanos no como una amenaza, sino como una promesa. Una mujer bonita, dulce, cercana, con esa fragilidad ensayada que la televisión sabe vender como verdad. El público no solo la veía, le creía. Y en 2007 llegó la imagen que lo cambió todo, la Gaviota, una mujer del pueblo, trabajadora, sufrida, capaz de amar, resistir y levantarse. Ese personaje no fue solo un éxito de pantalla, fue una semilla emocional plantada en millones de espectadores. La gente no decía Angélica Rivera, decía la Gaviota, como si el personaje hubiera devorado a la mujer real. Como si México hubiera decidido que aquella actriz representaba algo limpio, algo humilde, algo propio.
Pero aquí viene lo que casi nadie quiere mirar de frente. En el mundo del espectáculo, el amor del público también puede convertirse en una jaula, porque cuando todos te quieren por una imagen, empiezas a depender de ella. Cuando todos te aplauden por una ficción, empiezas a preguntarte, ¿qué pasará cuando la ficción termine? Angélica lo entendía. Sabía que las actrices envejecen, que los papeles cambian, que los nuevos rostros llegan con la misma sonrisa y menos pasado, que la televisión abraza, pero también sustituye. Guarda este detalle porque va a ser importante más adelante. La fama de una actriz puede llenar portadas, pero no garantiza poder. Puede darte joyas, vestidos, contratos, entrevistas, pero no te da control sobre el país, no te da protección eterna, no te da un lugar reservado en la historia. Y justo en ese vacío apareció Enrique Peña Nieto. Él no necesitaba una actriz cualquiera, necesitaba una historia. Era gobernador del Estado de México, tenía partido, estructura, operadores, recursos y una ruta cada vez más clara hacia la presidencia. Pero en la era de la pantalla eso no era suficiente. Necesitaba parecer cercano. Necesitaba ternura, necesitaba una familia reconstruida frente a las cámaras. Necesitaba que el país no viera solo al político del PRI, sino al hombre enamorado de una mujer que el público ya sentía suya. Y ahí encajó Angélica perfectamente, demasiado perfectamente. No fue solo un encuentro entre un hombre poderoso y una actriz reconocida. Fue la unión de dos necesidades. Él necesitaba emoción. Ella necesitaba permanencia. Él necesitaba que México lo mirara con menos desconfianza. Ella necesitaba cruzar la puerta que separa la fama del poder verdadero. Y Televisa, esa maquinaria que había inventado tantos amores imposibles en horario estelar, sabía exactamente cómo vestir la escena. La gaviota ya no estaba en una telenovela, estaba ingresando a una campaña no declarada, en un libreto mucho más grande donde cada sonrisa podía valer votos y cada fotografía familiar podía suavizar una ambición presidencial. La cámara nunca se apagó, solo cambió de foro. Y cuando una actriz empieza a representar el papel de esposa perfecta dentro de un proyecto político, el país entero debe preguntarse quién escribió el guión. Porque antes de la Casa Blanca hubo otra puerta cerrada. Antes del escándalo inmobiliario hubo un expediente religioso y antes de que Angélica pudiera vestirse de novia frente al futuro presidente, alguien tuvo que borrar una historia anterior como si nunca hubiera existido. Para que Angélica Rivera pudiera caminar del brazo de Enrique Peña Nieto hacia el altar político más importante de México, había un problema que nadie podía dejar sobre la mesa. No era una encuesta, no era un rival, no era una nota incómoda de espectáculos, era un matrimonio previo. Guarda este nombre, José Alberto Helguero Castro. Durante años, Angélica Rivera no fue solo la gaviota ni la estrella perfecta de Televisa. Fue la pareja de uno de los productores más conocidos de la industria. Una relación extensa. 17 años de historia según los reportes, 14 de ellos viviendo juntos antes de formalizar, 3 hijas, una vida pública, una familia que no podía borrarse con un comunicado ni con una sonrisa frente a la cámara. En 2004, Angélica y el Güero Castro celebraron una boda en Pichilingue, Acapulco. Imagina la escena. El mar de fondo, la luz dorada cayendo sobre la playa, la familia mirando, los invitados sonriendo. Todo parecía una escena escrita para cerrar una telenovela con música suave y final feliz. Después, según los expedientes y reportes periodísticos, llegó también una ceremonia de acción de gracias en la iglesia de Fátima, en la Ciudad de México. Para el público, aquello era una historia cerrada. Para la iglesia, una unión con peso religioso. Para la memoria familiar, una vida compartida. Pero para el futuro político de Peña Nieto, aquello representaba un obstáculo. Porque en México una candidatura presidencial no solo se vende con promesas, se vende con símbolos,
se vende con familia, se vende con moral, se vende con una fotografía impecable donde el candidato sonríe, la esposa sonríe, los hijos sonríen y nadie pregunta demasiado. Y ahí estaba el problema. ¿Cómo presentar ante un país conservador a una nueva esposa si antes había un matrimonio religioso que seguía pesando como una piedra? Entonces comenzó la parte más oscura. Según investigaciones periodísticas, el camino elegido fue buscar la nulidad eclesiástica de aquella unión. No un simple trámite privado, no una firma burocrática sin consecuencias, una operación que con el tiempo sería señalada como una de las zonas más turbias en la historia de esa boda. La versión que se manejó fue que aquella ceremonia carecía de validez porque se había realizado en una playa y no dentro de un templo autorizado. Pero ahí estaba la grieta, ahí estaba la pregunta que nadie podía silenciar. ¿Y la iglesia de Fátima? ¿Y la ceremonia posterior? ¿Y los años de vida en familia? ¿Y las hijas? ¿Cómo se convierte una historia de casi 2 décadas en un error administrativo? Piensa en eso un momento. Una mujer puede cambiar de pareja, un matrimonio puede terminar, una familia puede romperse. Eso ocurre todos los días. Pero lo que no ocurre todos los días es que una maquinaria religiosa, mediática y política parezca moverse al mismo tiempo para despejar el camino de una candidatura presidencial. Y en medio de esa maquinaria quedó un hombre que no tenía el poder de Televisa, ni el apellido Rivera, ni la protección de los Pinos. El sacerdote José Luis Salinas Aranda. Él había participado en aquella ceremonia religiosa y cuando la historia comenzó a reescribirse, su nombre quedó atrapado en el expediente. Según los reportes, fue señalado por supuestas irregularidades. Fue sancionado, perdió autoridad religiosa y terminó enfrentando una sombra que jamás pudo sacudirse. No era una celebridad, no era un político, no tenía cámaras esperándolo para defenderse. Era un sacerdote convertido en pieza sacrificial dentro de un tablero mucho más grande que él. Años después, la Rota Romana revisaría el caso y el lenguaje utilizado contra aquel proceso fue demoledor. Para muchos, aquello confirmó lo que ya se sospechaba, que no se trataba solo de una nulidad, sino de una maniobra que había dejado víctimas reales. La cámara nunca se apaga. Mientras Angélica avanzaba hacia el papel de esposa perfecta del futuro presidente, alguien quedaba atrás con la reputación destruida. Mientras los reflectores preparaban la boda del poder, un sacerdote escribía cartas, pedía ayuda, buscaba una respuesta, pero la respuesta fue silencio. José Luis Salinas Aranda murió el 7 de octubre de 2015. Falleció después de cargar durante años con una herida que, según quienes denunciaron el caso, nunca debió ser suya. Y esa es la parte que convierte esta historia en algo más sucio que una simple boda arreglada. Porque antes de la Casa Blanca, antes de Grupo IGA, antes de los millones y los contratos, hubo un expediente religioso que mostró cómo se podía torcer hasta lo sagrado cuando el poder necesitaba una novia impecable para su cuento perfecto. Y si ese fue el precio de la boda, imagina lo que costaría el matrimonio. Después de que el expediente religioso quedó acomodado como convenía al poder, el siguiente paso fue más ambicioso. Ya no bastaba con limpiar el pasado, ahora había que fabricar el futuro. Había que construir una historia tan perfecta que millones de mexicanos dejaran de ver una operación política y empezaran a ver un cuento de amor. Y ahí entró la maquinaria. No una maquinaria pequeña, no un grupo de amigos aconsejando a una actriz enamorada, una estructura de imagen, televisión, relaciones públicas, consultores, empresarios y operadores que comprendían algo brutal sobre México. El país podía desconfiar de los políticos, pero todavía creía en las telenovelas. Piensa en eso un momento. Enrique Peña Nieto no necesitaba solamente votos, necesitaba un personaje.
Necesitaba dejar de parecer un gobernador frío, calculado, fabricado por el PRI y comenzar a parecer un hombre de familia, un viudo marcado por el dolor, un político joven al que la vida le daba una segunda oportunidad al lado de una mujer que el país ya amaba. Y Angélica Rivera era perfecta para ese papel, no porque fuera la más preparada para una vida pública de Estado, no porque tuviera experiencia social profunda, no porque representara una causa nacional. Era perfecta porque el público ya había llorado con ella, ya la había visto sufrir, ya la había visto levantarse, ya le había entregado una confianza que ningún asesor podía comprar de la noche a la mañana. La cámara nunca se apaga. Según versiones periodísticas, en abril de 2008 empezó a tomar forma esa operación de imagen. Angélica Rivera fue acercada al mundo político a través de figuras vinculadas con relaciones públicas y estrategia mediática. Aparece el nombre de Manuel Camacho Melo. Aparece la oficina de Vapor. Aparece Juan Carlos Limón. Aparece Alejandro Quintero. Aparece TV Promo y detrás de todo, como una sombra enorme cubriendo el escenario, aparece Televisa. Televisa no era solo una televisora, era una fábrica de emociones, una fábrica de referentes posibles, una fábrica de verdades acomodadas a la hora estelar. Durante décadas había ingresado a las casas mexicanas con historias de amor, villanos, mujeres humildes, ricos arrepentidos, bodas imposibles y finales felices. Y ahora, según los reportes, esa misma lógica narrativa se aplicaba sobre una candidatura presidencial. El candidato necesitaba romance, la actriz necesitaba permanencia, la televisora necesitaba influencia, los empresarios necesitaban puertas abiertas y el país, sin saberlo, estaba a punto de presenciar una campaña disfrazada de melodrama. Según documentos y reportes difundidos en torno a esa red de promoción, las cifras eran descomunales. Se habló de más de 3.500 millones de pesos relacionados con servicios de imagen, publicidad, consultoría y promoción política alrededor del proyecto de Peña Nieto. 3.500 millones. No una suma simbólica, no un gasto menor, una cantidad capaz de construir una realidad paralela en la pantalla, una realidad donde la política dejaba de ser gestión pública y se volvía espectáculo. Míralo así. Mientras millones de personas observaban fotografías de Peña Nieto y Angélica como si fueran la pareja ideal, detrás de esa imagen se movían contratos, operadores y empresas que entendían que una sonrisa podía valer más que un programa de gobierno, que una boda podía disipar más dudas que 1000 discursos, que una actriz querida podía suavizar los bordes de un político ambicioso mejor que cualquier debate. La historia fue vendida como amor, pero la estructura olía a negocio. Él ganaba una esposa simbólica, una mujer famosa, reconocible, capaz de convertir su carrera presidencial en una narrativa de redención emocional. Ella ganaba algo que la televisión jamás podía garantizarle para siempre. Acceso al poder real, no al poder de una portada, no al poder de una exclusiva, al poder de los pinos, al poder de los salones donde se decide quién entra, quién firma, quién recibe, quién calla. Y aquí viene lo más peligroso. Cuando una actriz interpreta un papel durante años, aprende a sonreír aunque esté agotada. Aprende a mirar a la cámara aunque el mundo se caiga detrás. Aprende a repetir una escena hasta que parezca verdad. Angélica ya sabía hacer eso. Lo había hecho toda su vida, solo que ahora el set era México. La boda no fue el final romántico, fue el inicio de una puesta en escena nacional. Los vestidos, las fotografías, las entrevistas, las apariciones públicas, los gestos medidos, la familia ensamblada, el relato del amor después de la pérdida. Todo parecía diseñado para que el pueblo mirara hacia la emoción y no hacia la estructura, para que preguntara por el vestido y no por los contratos, para que hablara de la gaviota y no de TV Promo, para que aplaudiera la historia mientras otros repartían el presupuesto detrás del telón. Y así, poco a poco, Angélica Rivera dejó de actuar en telenovelas.
Empezó a actuar en el poder, pero ninguna producción, por perfecta que parezca, puede controlar todos los ángulos para siempre. Siempre hay una cámara que permanece encendida. Siempre hay una puerta mal cerrada. Siempre hay un documento que aparece cuando ya todos creían que el libreto estaba blindado. Y en esta historia el documento no llegó primero. Primero llegó una casa. La casa apareció como aparecen las verdades que el poder no logra enterrar. De golpe, con una dirección exacta, con paredes reales, con números imposibles de negar. Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, un nombre, una calle, una puerta blanca. Y detrás de esa puerta, el cuento perfecto de la gaviota comenzó a desmoronarse frente a todo el país. No era una casa cualquiera, era una mansión de aproximadamente 86 millones de pesos, equivalente a unos 7 millones de dólares en aquel momento. Una propiedad levantada en una de las zonas más exclusivas y cerradas de América Latina. Muros altos. Seguridad. Diseño hecho a la medida. Espacios pensados no para vivir con sencillez, sino para exhibir poder sin tener que pronunciar la palabra poder. Y aquí viene la parte que encendió la indignación. Según la investigación periodística que estalló en noviembre de 2014, esa casa no figuraba como propiedad directa de la familia presidencial. Estaba vinculada a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa del ecosistema de Grupo IGA. Guarda ese nombre, Grupo IGA, porque en esta historia no es un contratista más, es la sombra que une carreteras, licitaciones, favores, poder y una casa demasiado blanca para un país cansado de tanta oscuridad. Grupo IGA, encabezado por Armando Hinojosa, ya había sido señalado por recibir contratos importantes cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México. Toluca-Naucalpan, Toluca-Tlacomulco. Obras gigantescas, dinero público, caminos que no solo conectaban ciudades, sino intereses. Y después, ya con Peña Nieto en la presidencia, el nombre volvió a aparecer alrededor del proyecto del Tren México-Querétaro. Demasiadas coincidencias para un país que ya no creía en las coincidencias. Piensa en eso un momento. Mientras millones de mexicanos trabajaban años enteros para costear una casa pequeña, la residencia vinculada a la familia presidencial estaba relacionada con una empresa que, según los reportes, había sido beneficiada por contratos públicos. No era solamente lujo, era la imagen física de una sospecha. Era cemento, mármol y silencio convertidos en escándalo nacional. La cámara nunca se apaga. Cuando la presión estalló, Angélica Rivera apareció en un video. Ya no era la gaviota llorando en una telenovela. Era la primera dama intentando explicarle al país por qué una mansión tan costosa podía ser el resultado de su trabajo como actriz. Su voz sonaba controlada, su rostro firme. El guión era claro. Ella había ganado su dinero. Ella podía pagar. Ella no le debía nada a nadie. Pero México no le creyó, o al menos una parte enorme del país no quiso creerle porque había algo que no cerraba, algo demasiado grande para ser tapado con una explicación frente a la cámara. La pregunta no era si Angélica había trabajado. Claro que había trabajado. La pregunta era otra. ¿Por qué una empresa ligada a un contratista favorecido por el poder aparecía en la historia de la casa presidencial? ¿Por qué esa propiedad no estaba en las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto en 2013 y 2014? ¿Por qué todo olía a conflicto de interés, aunque el discurso oficial intentara perfumarlo? Bajo la presión pública, Angélica anunció que devolvería la casa y cancelaría el contrato. Diciembre de 2014. La retirada parecía una forma de cerrar la herida, pero incluso esa salida dejó un sabor amargo. Según reportes posteriores, Grupo IGA no solo reintegró lo que ella había pagado entre enero de 2012 y diciembre de 2014, también le habría devuelto intereses. Es decir,
En medio del escándalo que había indignado al país, la operación terminaba sin castigo visible y con un cierre que para muchos sonó a burla. Después vino la investigación oficial. Virgilio Andrade, designado por el propio gobierno, concluyó que no había conflicto de interés. Técnicamente, el expediente quedaba cerrado. Moralmente, el país lo dejó abierto para siempre. Porque mientras se debatía la Casa Blanca, también se acumulaban imágenes de otro México. Viajes a Beverly Hills y París con escoltas pagados con recursos públicos, vestidos de miles de dólares, lujo diplomático, fotografías de familia entre marcas inaccesibles y eventos donde la elegancia parecía una provocación. Sofía Castro en Buckingham con un vestido valuado en más de 114,000 pesos. Angélica con prendas de diseñador, la primera dama convertida en símbolo de una distancia brutal entre la élite y la calle. Y ahí se rompió el hechizo. La mujer que Televisa había convertido en sueño popular empezó a verse como una reina sin corona. Una actriz que entró a Los Pinos con el aplauso de una audiencia y salió marcada por una casa que explicó mejor un sexenio que todos los discursos oficiales. Porque la Casa Blanca no fue solo una mansión, fue el momento exacto en que México dejó de ver una telenovela y empezó a mirar el saqueo. La Casa Blanca no era el final, era apenas la puerta. Porque cuando México empezó a mirar con más cuidado, la pregunta dejó de ser solamente quién vivía en esa mansión o quién la había financiado. La pregunta se volvió más incómoda, más venenosa, más difícil de apagar. ¿Hasta dónde llegaba la red? Y aquí viene algo que debes guardar en la memoria, porque cambia la dimensión del escándalo. Según reportes sobre documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera, el problema ya no se detenía en Angélica Rivera como primera dama. Comenzaba a extenderse hacia su entorno familiar, hacia sus hermanas, hacia empresas, tarjetas, contratos, pagos, vuelos, eventos y nombres que aparecían una y otra vez como si todos formaran parte del mismo mapa. La cámara nunca se apaga. Entre 2013 y 2019, de acuerdo con esos reportes, miembros del círculo familiar de Rivera habrían manejado al menos 3 tarjetas American Express con movimientos que sumaban 112.5 millones de pesos. 112.5 millones. No estamos hablando de gastos comunes. No estamos hablando de una familia comprando ropa, pagando comidas o viajando de vez en cuando. Estamos hablando de una cifra que para millones de mexicanos representa una vida imposible. Una cifra que no suena a familia, suena a estructura. Una tarjeta utilizada directamente por Angélica Rivera entre 2013 y 2017 habría movido 10.4 millones de pesos. Otra, entre 2017 y 2019, vinculada a Adriana Rivera, su hermana, habría registrado 27.9 millones en retiros y consumos. Y una tercera, asociada a Maritza Rivera, Elisa Rivera y Alberto Espinosa Rivera, habría acumulado 75.1 millones. Repite esos números despacio. 10 millones, 27 millones, 75 millones, como si cada cifra fuera una habitación más dentro de otra Casa Blanca, pero esta vez construida con plástico bancario y silencio. Pero el dinero no surge de la nada. Aquí está la pregunta que convierte el lujo en expediente. ¿De dónde venía todo eso? El nombre que aparece al centro de esta parte es Activea, una empresa dedicada a la organización de eventos vinculada en los reportes con Adriana Rivera, y lo que se dijo de esa empresa no fue menor. Durante el gobierno de Peña Nieto, Activea habría recibido 141 contratos de 37 dependencias federales por un total aproximado de 833 millones de pesos. 833 millones. Piensa en eso un momento. Mientras el país escuchaba discursos sobre servicio público, responsabilidad y familia, una empresa cercana al círculo de la primera dama era señalada por recibir contratos millonarios del gobierno federal. Y el detalle más delicado era este.
Alrededor del 90% de esos contratos habrían sido entregados por adjudicación directa, sin competencia abierta, sin una disputa pública real, sin esa transparencia que el poder suele prometer cuando las cámaras están encendidas. Y todavía hay más. Según esos mismos reportes, 6 contratos habrían sido firmados con el DIF Nacional, justamente la institución donde Angélica Rivera tenía un papel visible como presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano. La imagen pública decía asistencia social, familia, infancia, rostro amable del gobierno. Pero detrás de esa imagen aparecía una pregunta feroz. ¿Cómo podía una empresa ligada al entorno familiar de la primera dama recibir contratos dentro de la misma esfera institucional donde ella tenía presencia pública? No era solo dinero, era proximidad, era acceso. Era la sensación de que Los Pinos no funcionaba como casa de gobierno, sino como una sala de espera para negocios familiares. Y entonces vuelve el nombre que nunca termina de irse. Grupo IGA. Los reportes también señalaron pagos mediante cheques de Adriana Rivera hacia Eolo Plus, una empresa de servicios aéreos vinculada al ecosistema de Grupo IGA. Uno por 530,000 pesos en 2018, otro por 1.5 millones en 2016. La misma sombra que había aparecido detrás de la Casa Blanca volvía a aparecer ahora en el aire, en vuelos, en servicios, en movimientos que cerraban el círculo como una serpiente mordiéndose la cola. Casa, contratos, tarjetas, aviones, familia. Y como si México no bastara, la red también apuntaba hacia Miami. Angélica Rivera tenía un departamento en Ocean Club Key Biscayne, comprado en 2005 y valuado después en más de $3 millones. El problema no era solo la propiedad, el problema era que según se reportó los impuestos de esa propiedad, por casi $30,000 en 2013, fueron pagados por Ricardo Pierdan, un empresario mexicano relacionado con intereses portuarios. Él poseía otro departamento en el mismo edificio, el 404. El de ella era el 304. Y según versiones difundidas, ambos espacios estaban conectados por un elevador privado. Ahí el cuento dejó de ser una telenovela y se convirtió en una red. Porque cuando demasiadas personas cercanas al poder empiezan a pagar, contratar, volar, conectar departamentos, mover tarjetas y recibir adjudicaciones, ya no parece casualidad, parece sistema. Y ese sistema tenía un rostro conocido, la gaviota. Diciembre de 2018. La banda presidencial ya no estaba sobre el pecho de Enrique Peña Nieto. Los aplausos oficiales se extinguieron. Los salones de Los Pinos quedaron atrás. Las cámaras que durante 6 años habían perseguido cada vestido, cada gesto, cada sonrisa calculada de Angélica Rivera, empezaron a mirar hacia otro lado. Y cuando el poder se fue, la telenovela también comenzó a derrumbarse, porque hay matrimonios que terminan cuando se acaba el amor y hay matrimonios que terminan cuando se acaba el cargo. Piensa en eso un momento. Durante 6 años, Angélica Rivera fue presentada como la esposa ideal, la actriz que había abandonado la televisión para acompañar a un presidente. La mujer que sonreía en ceremonias oficiales, que aparecía en actos del DIF, que caminaba junto a Peña Nieto como si la historia que Televisa había vendido todavía pudiera sostenerse. Pero al concluir el sexenio, el cuento perfecto se rompió con una rapidez que dejó al país mirando la pantalla con una pregunta incómoda. Entonces, ¿era amor o era contrato? En febrero de 2019, Angélica confirmó públicamente la separación. El mensaje sonaba triste, medido, casi maternal. Hablaba de dolor, de familia, de enfocarse en sus hijas, de reconstruir su vida. Era el tono que una actriz conoce bien, sobrio, emotivo, controlado. El tipo de declaración que intenta cerrar una puerta sin dejar ver lo que hay detrás. Pero detrás de esa puerta, según versiones difundidas por la prensa, la ruptura no habría sido solo una despedida sentimental, habría sido una negociación fría,
una salida calculada, un ajuste de cuentas después de 6 años de secretos, escándalos, viajes, contratos, casas, empresarios y silencios. Y aquí viene algo que debes guardar. Según esos reportes, Angélica Rivera habría exigido condiciones que parecían salidas no de un divorcio común, sino de una operación de blindaje. Se habló de 35 autos de lujo para ella y su familia. 35, no uno, no dos. 35 vehículos para mantener una vida de movimiento protegido, como si la salida de Los Pinos no significara bajar del pedestal, sino conservar una versión privada del poder. También se habló de 12 años de vuelos en aviones privados. 12 años, el equivalente a 2 sexenios completos. No era solo comodidad, era aislamiento. Era no pisar salas de espera, no mezclarse con pasajeros comunes, no escuchar murmullos, no sentir las miradas de un país que la había convertido en símbolo del privilegio. La cámara nunca se apaga. Y esa frase aquí pesa más que nunca, porque según las versiones, una de las razones para solicitar vuelos privados era evitar ataques, burlas o reclamos en espacios públicos. Imagina esa escena, una ex primera dama que ya no tiene Los Pinos detrás, pero que sabe que el enojo social sigue afuera. Una mujer que comprende que su rostro ya no provoca únicamente nostalgia de telenovela, sino rechazo, sospecha, cansancio. La gaviota había aprendido a volar por encima del escándalo, pero ya no podía aterrizar sin miedo. Lo más duro de esta caída no fue el divorcio, fue lo que reveló. Que al terminar el poder también terminó la necesidad de sostener la ficción, que la familia perfecta ya no era útil, que la historia de amor que había servido para construir una candidatura, suavizar una imagen y decorar un sexenio, podía romperse apenas el escenario quedara vacío. No hubo una escena final con lágrimas sinceras frente al país. No hubo una confesión profunda. No hubo una explicación completa sobre Casa Blanca, Grupo IGA, Activea, las tarjetas, los contratos o el departamento de Miami. Hubo silencio, comunicados, rumores, versiones y una sensación amarga de que quienes habían vivido dentro del poder seguían negociando su salida mientras millones de mexicanos seguían pagando las consecuencias de un sistema roto. Porque el verdadero final de esta historia no fue una separación matrimonial, fue una muerte moral, sin sangre, sin gritos, sin una puerta derribada de madrugada. Solo una mujer dejando atrás Los Pinos mientras el país se quedaba con la cuenta, con la rabia y con una pregunta que nadie quiso responder del todo. ¿Cuánto valía el silencio de la gaviota? Casi una década después, la casa sigue ahí en la memoria de México. No como un inmueble, no como una dirección, sino como una herida. Sierra Gorda 150 dejó de ser una calle para convertirse en una pregunta que nunca recibió una respuesta capaz de calmar la indignación de un país. ¿Qué pasó con todos ellos? Esa es la parte más amarga. Enrique Peña Nieto dejó el poder en 2018 y según múltiples reportes rehizo su vida lejos del ruido mexicano, entre Europa, discreción, propiedades, fotografías filtradas y una distancia que para muchos pareció una huida. Pero Angélica Rivera quedó suspendida en otro lugar más extraño. Ni absuelta por la memoria pública, ni castigada como la indignación popular esperaba. La gaviota no cayó como caen los personajes de telenovela cuando por fin se descubre la verdad. Simplemente desapareció un tiempo y ese silencio también fue parte del escándalo. Piensa en esto un momento. Un sacerdote murió en 2015 cargando una herida que, según las investigaciones periodísticas sobre la boda, nunca debió recaer sobre él. La Casa Blanca fue devuelta, sí, pero el símbolo quedó intacto. Grupo IGA siguió siendo un nombre imposible de separar del sexenio. Los reportes sobre tarjetas American Express, Activea, 141 contratos, 37 dependencias, 833 millones de pesos y los movimientos familiares quedaron como piezas de un rompecabezas que el país miró con rabia,
pero sin ver una justicia proporcional a la magnitud del daño moral. La cámara nunca se apaga porque aunque Angélica intentara refugiarse en la vida privada, México ya no la miraba como antes. Ya no era solo la actriz que hizo llorar al país con sus historias de amor. Ya no era la mujer de sonrisa impecable entrando a Los Pinos como si el poder fuera otra alfombra roja. Se había convertido en otra cosa, una marca, un símbolo, la imagen viva de una época donde la televisión, la política, los empresarios y la ambición parecieron sentarse en la misma mesa para escribir un libreto sobre la espalda de millones. Y entonces llegó la ironía final. En 2024 empezaron a circular versiones sobre su regreso a las telenovelas. Se habló de una nueva producción basada en Mirada de Mujer con planes de estreno hacia 2025 o 2026. Y lo más cruel del destino fue el tipo de papel que se le atribuía, una mujer fuerte, oscura, manipuladora, casi una villana. Una villana en la pantalla después de haber sido señalada por millones como villana en la vida real. No hay guionista que pueda inventar una burla más perfecta. Tal vez vuelva, tal vez aparezca otra vez con luces, maquillaje, cámaras, entrevistas preparadas y una historia de retorno cuidadosamente diseñada. Tal vez alguien intente venderla como una mujer reinventada, como una actriz recuperando lo suyo, como una figura incomprendida por la política. Pero hay cosas que ni la mejor producción puede borrar. No se borra una casa de 86 millones de pesos con un nuevo personaje. No se borran los 112.5 millones señalados en tarjetas con una escena dramática. No se borra a José Luis Salinas Aranda con un primer plano. No se borra a un país traicionado con una campaña de regreso. Angélica Rivera entró a Los Pinos como la gaviota, envuelta en blanco, sonriendo como si México entero fuera su escenario. Salió convertida en la falsa primera dama de una historia que todavía huele a privilegio, silencio y cuentas pendientes. Y esa es la condena que ningún abogado puede apelar. La justicia puede tardar, puede fallar, puede mirar hacia otro lado, pero la memoria de un pueblo no firma absoluciones. Si este contenido te hizo pensar, si quieres seguir descubriendo lo que hay detrás de la fama y el poder, suscríbete al canal. Aquí en Detrás de la Fama no dejamos de encender la cámara.